Yo soy Iván Guerrero Luz. Vengo de una gran familia de brujos blancos que antes de que naciera estaba en guerra con dos grandes familias de brujos negros. Gracias a toda esta lucha y todas estas guerras que se armaron como en la familia, empecé como a fortalecerme rápidamente. Y después de estar como de muchos años buscando la magia negra y todas estas ritos y todas estas cosas, cuando llegué como a los 7 escalones, y después de estar como de mucho tiempo como en esta magia, en todas estas cosas, vi que no era como lo más apropiado o lo que más me gustaba. Porque al principio uno es como muy apurado por llegar como a lograr todos esos objetivos. Pero cuando empieza a ver como las cosas como son realmente, uno ya empieza como a buscar otros rumbos. Y cuando yo empecé a buscar como estos otros rumbos, entonces llegué a donde están como los arcángeles y todo lo que es la luz de Dios. Hoy les vengo a hablar de cómo algunas personas están como cogiendo como más poder o se están volviendo o fortaleciendo rápidamente. Y esto los hacen los que ya son como más poderosos en la magia negra. Y lo que hacen es como a los principiantes o a las personas que están como empezando, empezarles a dar como sellos o algunos escritos para que ellos empiecen como a abrir pequeños portales sin saberlo. Cuando yo estaba en la magia negra, sí, lo que hacían era como traer otras especies o otros seres de otras dimensiones para atraparlos. Pero muchos de estos, cuando lo atrapaban, entonces empezaban a morir porque no era como, no teníamos cómo alimentarlos o no sabíamos qué darles para que comieran. Y después muchos de los que trajeron entonces eran como imposibles de tenerlos como en un solo lugar y se armaban como de grandes desastres. Pero hoy en día como ya como han mejorado todo esto, entonces lo que están haciendo es como traer como seres de otras dimensiones. Algunos de estos seres tienen mucho poder negro o mucho poder espiritual. Y ellos no necesitan tener mucho tiempo retenido como en este plano. Lo que necesitan ellos es como pequeñas muestras de sangre. Cuando ellos tienen como estas pequeñas muestras de sangre, pueden hacer otros clones de ellos. No van a tener el mismo poder, pero sí van a tener poderes como similares. O en algunos casos entonces empiezan a experimentar con personas que son atrapadas o personas que nadie va a buscar otra vez y empiezan como a inyectarles toda esta sangre a ver qué reacción tienen. Y por eso es que en algunas ocasiones muchas personas de estas como que no aguantan todo ese poder o toda esa fuerza y empiezan a hacer grandes desastres. Muchos de ellos entonces, para no pasar como por todos esos procedimientos, empiezan a ellos mismos como a inyectarse todas estas sangres que ellos modifican. Cuando estas sangres entran como al cuerpo, entran es como si fueran como un montón de energía que les entra ahí mismo. Y muchos de ellos empiezan como a tener rápidamente grandes transformaciones o empiezan a mutar rápidamente. En este procedimiento siempre buscan como los más fuertes o los más poderosos espiritualmente. Y esto lo hacen es como para que las personas puedan como aguantar toda esa energía o todo ese poder. Porque esto no es una sangre así como normal o como las sangres que todo el mundo conoce. Esta son como de sangres muy poderosas que han estado como mucho en la magia negra. Y cuando son inyectadas en las personas, entonces uno ahí mismo empieza a ver como si un virus o como si algo empezara como a comerse a la persona por dentro. Muchas de estas personas empiezan a gritar o a volverse locas porque empiezan a ver como muchas cosas. Y algunas de estas personas en algún momento me tocó ver que salían como corriendo y se estrellaban la cabeza contra los muros. Era como de si todas esas cosas negras o todas esas cosas oscuras empezaran como a tratar de atraparlos. Y esas personas empezaban a decir un montón de cosas que no tenían como sentido. En muchas ocasiones entonces también estas personas usan como a personas que no van a buscar otra vez o personas que están desaparecidas hace mucho tiempo eh, para, para empezar a recolectar toda esa información. Como estas personas empiezan como a decir muchas cosas o cosas que van a pasar, entonces toda esa información la empiezan a guardar en grandes libros y después de un tiempo la usan para beneficio de ellos. Por eso es muy importante si los que están como empezando en la magia o los que están como metiéndose a esta la magia negra, estar como muy desconfiados de todas las personas. Y si de un momento a otro aparece como una persona
que viene a ayudarles o a traerles como grandes sellos o escritos, siempre tener mucho cuidado o tratar de traducir el 100% de estos escritos. Porque a ellos no les importan utilizar como a las personas más débiles o a las personas más ingenuas. Lo único que ellos necesitan es como que estos seres puedan pasar como a este plano. Y ya como no necesitan atraparlos ni capturarlos, entonces ellos lo que hacen es como cuando los traen a este plano, que ataquen como a esas personas que hicieron como la invocación o que abrieron como esos portales. Y rápidamente ellos entonces cogen como pequeñas cantidades de sangre de estos seres. Si te gustó esta historia, ¿quieres subir alguna otra? Por favor, deja tu comentario.